Muy bien, chicas. Bueno, esta primera parte, ya que está Guille y Sol es la primera vez que se suma, vamos a ir más o menos lento, porque de última es algo que ya más o menos planteamos en la primera clase, pero lo podemos profundizar ahora y probablemente tengamos otra clase más de psicoanálisis. Y recuerden que si no les queda algo como muy, digamos, muy claro, si no sacamos las dudas acá, vamos a retomarlo igual. Entonces ustedes vayan avanzando con la lectura, que igual en ese repaso y en las preguntas, en las prácticas de preguntas, vamos a ir repasando todo eso. De hecho, cuando estamos con las preguntas, vamos a estar con los textos abiertos y con las presentaciones abiertas, cosa de ir fundamentando, bueno, por qué esta es verdadera o por qué esta es falsa. No vamos a hacer como ese autoengaño que todos los estudiantes nos hacemos de, bueno, voy a ponerme a prueba pero en realidad no sé por qué es verdadera, es porque vi por ahí que era verdadera. Nosotros lo que hacemos acá es fundamentar cada respuesta, ¿tá? Lo vamos construyendo entre todos. Entonces, bueno, el primer texto que yo les recomendé es Tratamiento Psíquico, y después vamos a ver notas sobre el concepto de inconsciente. En la clase anterior lo había planteado al revés, pero ahora cuando retomé todo, me di cuenta que queda mejor de esta manera. Así que vamos, repito. Tratamiento psíquico, como los primeros conceptos de psicoanálisis, notas sobre el concepto inconsciente, y por el tercero va a ser las 5 conferencias. Y después en la plataforma que yo les voy a dar de alta, ahí van viendo estos textos que les decía que son un extra, digamos. No sé por qué están obligatorios, porque no son tan medulares, pero bueno, ellos sabrán perfecto. Bien, como habrán visto en el texto, comienza explicando a qué refiere con el término de psique, que si lo traducimos significa alma, entonces sería como tratamiento del alma o tratamiento psíquico, se le puede decir también, ¿no? Si bien aparece como un concepto como medio, medio mágico o medio como filosófico, diríamos, porque no es, bueno, tratamiento de la conducta observable como es TCC, estamos hablando de, estamos ubicados en un periodo de tiempo donde se hablaba mucho en estos términos, ¿no? Estaba ahí como ahora vamos a ver la medicina media enfrentada con la filosofía, como que una cosa mental no tenía que ver con lo físico y había toda esta pelea. Entonces, que sea tratamiento del alma hace alusión a este momento histórico, digamos. Entonces, bueno, habíamos dicho que no solo refiere a los trastornos anímicos, sino a todo lo que aparece en la vida, digamos, en la vida cotidiana, incluso si el mal es corporal, es decir, el tratamiento psíquico va más allá del tratamiento de estos trastornos anímicos, de la angustia, de la neurosis que podamos ver, sino que también hablaba de tratar de mejorar los síntomas del cuerpo. Ahora vamos a ver que en estos pasajes van a nombrar el caso de Anao, que creo que con Guille ya lo habíamos hablado. Sole, ¿vos te acordás de haber leído el caso de Anao? Sí. Sí, 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 sí. En todo esto está bueno ir acordándose de esos casos que son famosos, que siempre lo vamos a ver en la facultad, para ir entendiendo un poco. Y ya al comienzo de este texto trae que el recurso principal de este tratamiento va a ser la palabra. O sea, el uso de la palabra como, digamos, cómo van a demostrar cómo tiene un efecto terapéutico en las personas, ¿no? El hecho de que la persona exprese lo que siente ya va a tener como un primer acceso a encontrar por qué se enfermó y a mejorar o sacar, digamos, o eliminar el síntoma. Bien, como les decía acá les aparece como por ahí que, aunque pueda parecer mágico o supersticioso el uso de la palabra, en realidad, después en la práctica, cuando Freud empieza a trabajar con las histéricas, es que dice, bueno, en realidad parece medio fantasioso, pero es real, ¿no? Cuando ve que van bajando los síntomas de las pacientes. Después, bueno, esto que les decía no sé si enfrentamiento, pero sí estaban en diferentes polos, lo que es la medicina y lo que es la filosofía. Dice que en los últimos 50 años como que han enfatizado mucho la influencia de las ciencias naturales, entonces por eso se ha estudiado como mucho el organismo, ¿no? No sé, cuestiones de física química, se han visto alteraciones patológicas o se han estudiado signos de la enfermedad y todo lo que son los microorganismos y todo lo que lleva a la enfermedad, pero siempre se centraron en lo corporal, ¿no? Sin embargo, las cuestiones que tenían que ver con lo psíquico, con los pensamientos, con las emociones, quedaba en el orden de lo filosófico. Entonces todo muy rebuscado y no tanto como lo corporal, porque bueno, es como pasa ahora. Nosotros no podemos hacer una tomografía computada para ver si la persona tiene depresión. Hay algo que está en otro orden, que era
lo que Freud con sus compañeros, digamos, con sus otros investigadores, fueron a ir buscando, digamos. Entonces, bueno, dice que los médicos, aunque reconocieron la conexión entre mente y cuerpo, creyeron que lo psíquico dependía exclusivamente de lo corporal, ¿no? Según, decían como que si el cerebro estaba sano, el cuerpo estaba sano, una cuestión así. Entonces sí reconocían la conexión, pero no la parte emocional, digamos, sino que decían mente-cerebro. Por eso esta conexión directa de lo corporal y lo mental. Más avanzado, digamos, al pasar del tiempo, se fueron dando las oportunidades, como les pongo acá, para observar la relación entre lo corporal y lo anímico. Y esas oportunidades son específicamente cuando los médicos como Freud y Breber empezaron a recibir personas que empezaban a examinar, le hacían tomografías, ecografías, no sé, en este estudio que se hace en la cabeza, todo tipo de estudios y no llegaban a algo que les estuviera pasando a nivel físico, descartaban todo, todas las patologías físicas, y ahí empezaron a generar hipótesis. Bueno, acá hay algo más que no estamos pudiendo ver con estas herramientas, ¿no? Entonces se fue reconociendo poco a poco y empezó a reconocerse que lo psíquico era considerable como algo dependiente del cuerpo. O sea, esto es lo que está en negrita acá. Se asumía que las funciones mentales no podían producirse si el cerebro estaba en buenas condiciones físicas, bien nutrido y correctamente desarrollado. Esto era lo que les decía anteriormente. Si estaba el cerebro nutrido, no habría por qué funcionar mal la mente. Pero funcionar mal la mente no hablábamos de lo cognitivo en ese momento, o por lo menos desde el psicoanálisis. Se hablaba en realidad de lo emocional, de las emociones, como dice. Cuando este órgano enfermaba, se pensaba que las perturbaciones psíquicas eran simplemente una consecuencia directa. Entonces, bueno, sin embargo, o sea, por más que se empezó a entender esta conexión, no se consideraba seriamente la influencia del alma sobre el cuerpo. Volvemos al inicio. Vendríamos a hacer tratamiento del alma, esto de las psiques, ¿no? Tratamiento del alma directamente. Así que bueno, digamos que, como en resumen, costó bastante que la medicina reconociera lo psíquico y reconociera cómo lo psíquico justamente afecta al cuerpo y el cuerpo la psiquis. Se fue como desarrollando muy lentamente. Porque bueno, no habían estudios que lo pudieran referir. Van a ir descubriendo en la medida de la práctica, digamos. No había como mucho desarrollo de investigación sobre eso. ¿Se va entendiendo esta primera parte? Sí, perfecto. Bien, cualquier cosa me van Sí, parando. también. Bien. Acá es un poco repetitivo porque es parte más de lo mismo, ¿no? Pero bueno, les pongo como en diferentes pasajes del texto que, bueno, hacen alusión nuevamente a que todo lo que o sea, este cambio teórico o filosófico que se va a ir dando entre esto de la medicina y la filosofía, se va dando no con estudios médicos, que no se puede, no se logra, sino con la misma práctica clínica, que tiene que ver con el contacto con los pacientes reales. No es, bueno, puede pasar que a las personas sintomaticen porque están angustiados. No, acá es, bueno, recibimos a los pacientes y ahí, como no se podía llegar a un diagnóstico con todos los métodos, digamos, tradicionales, entonces ahí es cuando van a rebuscar desde otro lugar. Estas personas que llegaban específicamente al consultorio de Breber o al consultorio de Freud, eran personas con síntomas diversos y persistentes que no mostraban ninguna lesión corporal identificable. Eso más o menos ya lo veníamos diciendo. Dolores de cabeza, molestias en los ojos, fatiga, cuestiones digestivas, espasmos, vómitos, estreñimiento, insomnio. Y lo más curioso era que estos síntomas podían aparecer y desaparecer sin ninguna lógica orgánica. O sea, imagínense que en ese momento estaba todo re cuantificable y era el auge de la ciencia, y sin embargo que aparezcan estas cosas era como un poco desorbitaban a los médicos, ¿no? Algo que pensaban que tenían tan en orden, resultó que no era tan así. Sobre todo porque, bueno, las características de las histéricas, los síntomas que presentaban las histéricas eran como demasiado locos, por decirlo de alguna manera. No sé, ahora vamos a ver bien el caso, pero cuestiones como adormecimientos en el cuerpo y ellos pensaban, ¿no? Mismo Freud desde su profesión de médico, no está pasando nada a nivel nervioso, no está pasando nada a nivel cerebral, sin embargo, la persona prácticamente no podía moverse.
Entonces imagínense lo loco que fue en ese momento, ¿no? Bien, acá en este proceso, digamos, de cambio, se habla de la inclusión de lo anímico. ¿Ah? Este tipo de manifestaciones mostraban con claridad que los síntomas estaban ligados a factores emocionales, irritaciones psíquicas o preocupaciones. Ahí se empezó a vislumbrar que lo que le pasaba a estas personas era esto. Y vieron que era fuerte la influencia del psiquismo sobre lo físico y que si se trabajaba sobre eso podía hacer desaparecer los síntomas o podía aparecer más fuertes todavía, ¿no? Este tipo de casos vino a mostrar desde la clínica lo que la teoría había ignorado por tanto tiempo. Y es que, esto que les pongo en negrito acá importantísimo, que la vida anímica, que constituye todo esto, los factores emocionales, como dice acá arriba, las preocupaciones, o sea, la vida diaria, ¿no? Sí, la vida cotidiana, tiene poder real sobre el cuerpo. No se trata de brujería, no se trata de sugestión, es real. Y que es necesario considerar esta dimensión para comprender ciertos cuadros clínicos. A ver qué más podemos agregar sobre esto. Bueno, uno de los no sé si caso, pero sí explicaba Freud en el texto, sobre cómo se veía en la cara muchas veces la expresión emocional. Por ejemplo, cuando la persona estaba vergonzosa, que se le ponía como el tono más rojizo de la piel en la cara. Las posturas, si una persona está triste, tiende a encorvarse, ¿no? Entonces, si no lo explicamos desde lo anímico, qué explicación tiene eso? ¿No? Ahí se ve como estas manifestaciones físicas. ¿Qué más se les ocurre, chicas, como para simplificar esto o ejemplificarlo? Como estos estados emocionales. Situaciones que hayan vivido ustedes o que vean, que se notan en el cuerpo, pero tiene que ver con lo emocional. Por ejemplo, cuando estás nervioso, que a veces temblás o cosas Exacto. así. Que también vos decís, bueno, pero el temblor viene de los músculos. ¿Y qué tiene que ver esto con estar nervioso, no? Es increíble lo que se da. Sí, totalmente. Freud subraya que los efectos negativos persistentes, como la preocupación o la tristeza, puede alterar el cuerpo hasta provocar enfermedades. Es más, se dice que también o llegan a la conclusión de que la persona puede llegar a morir. O sea, sin tener ningún proceso de enfermedad, digamos, patológico en el cuerpo. Simplemente con esta conexión mente-cuerpo, digamos, lograron llegar a esas hipótesis. Em, a ver qué más de acá. No quiero repetir mucho porque ya está bastante explicado. Bueno, nada. A partir de esto es como que se invita y obviamente el entorno empieza como a querer investigar más sobre esto, ¿no? Ahora vamos a ver que trae algunos conceptos nuevos. Hasta ahora me estoy acordando de lo que me dijo Sole. De este texto hasta ahora, este primer concepto de tratamiento psíquico, está bueno que lo profundicen, que lo busquen en el texto, que puedan leer ahí ejemplos. Después está la parte esta de medicina filosofía, es más como para entender el contexto, pero no tanto, no hay un concepto particular, ¿está? Así que de acá más o menos sería eso. Bueno, esto de cómo van encontrando síntomas, los estudios que se hacían y que no mostraban lo que realmente pasaba, no había una lesión corporal, como les puse acá. Hasta ahí, hasta ahora es como eso, ¿está? Después, bueno, lo anímico ahora lo podemos traducir como emocional, ¿tá? O sea, si antes decían que había una, no sé, alusión a algo anímico, lo bajamos como a tierra desde lo emocional y se va a entender mucho mejor. Sí, hasta acá más o menos es eso. Trae un concepto y empieza a incorporar algunas explicaciones desde el concepto de afecto. Entonces, primero se los explico o vemos el concepto para después ir más a eso. No recuerdo exactamente una pregunta puntual que diga, no sé, a qué refiere con afecto Freud o el afecto es esto, pero sí va a ayudar a entender otros conceptos, ¿está? No es clave, pero sí ayuda. Entonces, el afecto del que habla Freud es el componente emocional o vivencial, por ejemplo, sería el afecto de angustia, odio, amor, ira, tristeza, placer, que se experimenta subjetivamente, es decir, que cada sujeto lo siente diferente al otro y que tiene correlato somático, latidos, tensión muscular, lágrimas. Es más o menos lo que veníamos diciendo de esta conexión mente-cuerpo. ¿Se entiende? A esta conexión se le llama afecto. ¿Me Bien. siguen?
Bien. Entonces Freud dice que el afecto no se reprime, sino que se convierte en síntoma. Esto que le pasa a la persona, si no le hace frente, por ejemplo, si yo estoy angustiada y tengo presión en el pecho, un día puedo estarlo. ¿Quién no ha estado alguna vez? Porque es una emoción normal de todos los seres humanos. Podemos estar un día, 2 días. Un mes estando angustiados con opresión en el pecho, ya evidentemente nos aumentó el cortisol, tenemos tremendo estrés y nos vamos a enfermar más, ¿no? Ya no va a ser solamente un afecto, va a ser un síntoma. Por eso esta cita. ¿Se entiende, chicas? Sí, Bien, perfecto. Entonces, Sí, sí. en un pasaje ahí del texto, dice que los afectos profundizan los estados patológicos. Entonces, los estados patológicos o la enfermedad pueden verse profundamente influenciados por estos afectos. Lo que plantea acá más que nada es que si nos mantenemos desde esa emoción, por ejemplo, desde la angustia, va a empeorar la condición física del paciente. Ah, no sé, este ejemplo que les decía. Si nosotros no pedimos ayuda a la brevedad, eso se va a convertir en algo más, o sea, más síntoma arraigado en nosotros, más que nada. Va a pasar de ser una emoción a ser una enfermedad. Bueno, acá más o menos es parecido a lo que les decía hoy de que podemos hasta morir por no hacerle frente a estas emociones o a estos afectos. No solo, dice que los afectos no solo pueden enfermar, sino también curar, porque también se habla de que estas emociones negativas, intensas o persistentes pueden acotar la vida de una persona o provocar la muerte, pero también si nosotros nos posicionamos en un lugar más positivo, no sé, si estamos hablando de angustia o o de culpa y nos posicionamos en un lugar de de compasión, bueno, la compasión nos ayuda a mejorar. ¿Se entiende esta diferencia? Estas emociones intensas o negativas o emociones negativas, como le llamamos mal dicho también, nos puede mantener enfermos. Pero si tenemos un afecto positivo, nos puede curar, nos puede sanar desde ese lugar. Bueno, después dice que, curiosamente, ¿no? Así como nos podemos morir por afectos negativos, que se marquen a lo largo del tiempo, también podemos, una alegría extrema o un afecto extremo, como puede ser una extrema alegría, también puede terminar con nuestra vida. Es tremendo el poder que tiene sobre nosotros, ¿no? Por eso dice, todo esto muestra cuán poderosa puede ser la influencia de los procesos anímicos sobre el cuerpo. Todos estos ejemplos que pone y tal vez estas cuestiones como más límites, es para generarnos todavía más la idea de que los procesos anímicos pueden mantenernos vivos o nos pueden matar, básicamente. ¿Se entendió ahí la conexión de los afectos entonces? sí. Bien, Sí. vamos a avanzar un poquito más en esto. Esto es un caso en realidad que se los puse como para que les quede como de ejemplo, pero lo van a ver en el texto también. Seguimos un poquito más. Freud continúa desarrollando esta relación entre mente y cuerpo. Fíjate lo que me dio. Subrayando cómo la atención y la voluntad pueden modular directamente el dolor y otros síntomas. Por ejemplo, cuando una persona concentra su atención en el dolor, este puede incentificarse. Mientras que si desvía la atención, el dolor tiende a disminuir. Esto lo vemos nosotras siempre, ¿no? Si estamos, no sé, qué dolor de espalda que tengo, y todo gira en el dolor de espalda, nos duele más. Pero hay algo que nos pasa, fíjense ustedes si les pasó alguna vez, que si a mí me duele la espalda y voy al médico, ya mientras estoy en la sala de espera, se me está pasando el dolor. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ya se los voy tirando. Se dice que hay un poco de sugestión en esto de los dolores. Cuando vamos a buscar ayuda. Es como cuando dicen a veces lo del efecto placebo, sería. Exacto. De hecho lo nombra por ahí. No recuerdo bien si Ah, en este texto o en el otro, pero tiene que ver un poco con eso. Se los traigo como para conectar con esta parte, pero sí, claro. se intensifica. Si desviamos la intención, los disminuimos. Esta observación se aplica tanto en la vida cotidiana como cuando da ejemplo Freud, ¿no? Como cuando se calma un niño o un soldado no siente una herida en medio de un combate. Está tan concentrado en defenderse o en mantener su vida que no va a sentir un dolor en ese momento. Es como también muy subjetivo el dolor, ¿no? No todos sentimos igual. Freud también sugiere que la voluntad de curarse o morir podría tener una influencia real, aunque difícil de medir en la evolución de las enfermedades.
Bueno, nada, esto mismo. Son tan fuertes las fuerzas psíquicas, o sea, lo que nos genera, digamos, eh, nuestra psiquis, que es capaz de o curarnos o agravar la enfermedad. Un ejemplo también muy práctico puede ser cuando una persona con una enfermedad terminal decide ya no luchar por su vida. ¿Vieron ese concepto de como luchar por su vida? Bueno, hay mucha gente que, bueno, sí, hacemos tratamiento, vamos para adelante y puede salvarse. Está como esta fuerza psíquica, ¿no? Pero sí, bueno, yo no confío en este tratamiento, esto no me va a servir. Y muchas veces la gente se muere por lo que piensa de eso, ¿no? Es tremendo. Bien, que después en TCC lo vamos a ver también, pero la explicación va a ir por otro lado. Más ciencia, en realidad. Aunque hasta ahora tiene todo bastante sentido, ¿no? Después, más adelante, Freud se pone como más. Bueno, ¿qué estás diciendo, Freud? Sole, ¿a vos te gusta el psicoanálisis? Sí, me gusta, sí. ¿Te gusta? ¿Vos, Sí. Guille, te había preguntado si eras muy psicoanálisis o muy TCC? No, creo que no. Igual me tiro más por el lado del psicoanálisis también. ¿Sí? Mira. O sea, por ahora, porque sé más de psicoanálisis capaz que de TCC, entonces como que Claro, no puedo todavía elegir uno, pero si te tengo que decir ahora, te diría gusta más. psicoanálisis. Ahí va. Sí, creo que también, a ver, la facultad de psicología es muy psicoanalista, o sea, es muy Claro, psicoanalítica, quiero decir. es que se da mucho Freud. Sí. Y un poco nos va No, a por el llevar por ese inconsciente. lado, ¿no? Pero bueno, van a tener la oportunidad de ver otras cosas y después en el correr de la carrera van a ir eligiendo. Pero Claro, sí, no tenemos dudas de que es la base. Y que si no sabes de claro. psicoanálisis, no sabes de psicología directamente. Porque todo esto es la base de nuestra profesión. Bien, acá está un poquito, Guille, lo que vos planteabas del efecto placebo, ¿no? Este Ajá, fenómeno. Eventos en los que las personas enfermas experimentan mejorías notables fuera del contexto médico convencional. Eso también más vinculado a los entornos religiosos, ¿no? A la fe, digamos. Si bien acá estamos hablando más desde un lugar como el psicoanálisis, digamos, o desde la terapia psicológica, la gente tiende a confundir un poco. Bueno, eh, ¿han escuchado esta frase, yo no creo en los psicólogos? sí, Cuando Sí, escucho, 1,5 millones de veces. claro, cuando escucho yo no creo en los psicólogos, digo, vos, pero yo no soy bruja. O sea, mal. no tenés que creer en Tatiana, tenés que creer en una ciencia como es la psicología. No, es que hay gente que dice como que es solo para gastar plata al pedo, digamos, por decirlo de mala No, forma, no, claro. como que Sí, dicen que no sirve. claro. Entonces, es falta de información primero, Sí, pero sí, segundo es porque nos conectan con todo eso supersticioso y todo eso, como les decía anteriormente, ¿no? ¿Cómo era que le había puesto acá? Con la fe religiosa y todo eso, y no va por ahí. ¿Tá? Freud, a ver, iba explicando o iba generando hipótesis en la medida en que lo podía ver. O sea, era empírico de alguna manera. Si bien no es considerado ciencia, vamos a lo que es, o sea, no hizo un estudio científico donde se detectara esto o aquello, pero todo empieza a cobrar sentido al pasar del tiempo. claro. Y algo importante también a tener en cuenta, chicas, a la hora de estudiar psicoanálisis, es que Freud no es que escribe un libro hoy y dice esto es así. Freud va tirando ideas, él va construyendo su teoría y pasan, no les quiero mentir, pero entre una teoría del aparato psíquico y la otra pasan más de 25 años. ¿A qué me refiero con esto? A las dos teorías. Consciente, preconsciente, consciente y yo, ello y super yo. Eso lo van a dar más adelante. Pero nunca se queden 100% con lo que van leyendo ahora. Porque esto después va a ir avanzando más. Esto es como la base. Pero Freud después en su obra va modificando algunas cosas y va avanzando. De hecho, vamos a ver algunas cuestiones que van cambiando. Bien, una de las últimas cosas que plantea este primer texto es el poder de la palabra. Y ya acá va a ir trayendo la primera herramienta que utiliza el psicoanálisis. Allí en la guía del curso van a encontrar algo así que dice evolución del método. Puede ser o algo así, no sé si lo tienen a mano. Pero bueno, ahí más o menos, o metodologías, es a lo que va esto que les voy a ir planteando, que es la evolución de, bueno, qué herramienta se empezó a utilizar para hacer frente a a estas primeras mujeres que llegan enfermas al consultorio y cuáles utilizan hoy en día, porque esto va evolucionando obviamente.
Entonces, lo primero es que encuentran el poder en la palabra y va a ser después la herramienta fundamental. Les voy a leer más o menos lo que les traje acá y ahora se los explico. Las palabras tienen el poder de influir en el ánimo y por ende también en el cuerpo. No resulta extraño entonces que ciertos síntomas patológicos puedan modificarse o incluso desaparecer mediante intervenciones verbales adecuadas. Podemos verlo hasta en la vida cotidiana, con amigos, con la familia, lo que fuere, que, no sé, piensen en alguna situación. Si vos estás re triste porque tuviste un problema, o porque, no sé, no aprobaste un examen que era importante para vos, te pones a llorar. Y no es lo mismo que un compañero te abrace o te diga, che, tranqui, la próxima lo vas a aprobar porque te faltó un poquito más de estudio, a que no te digan nada. ¿No? Es como, uno necesita una palabra para aliviarse muchas veces. Con esto no digo solamente que necesitemos la palabra del otro, aunque sí, es verdad, somos seres sociales. Pero también la potencia que tienen nosotros mismos. De hecho, lo conectamos con lo anterior. Esto de, bueno, el enfermo se puede mejorar según cómo piense, pero también según cómo se hable. ¿No? Si yo estoy enferma y no estoy dolor de columna, no sé, digo dolor de columna porque es real además. Este dolor de columna no se me va a ver más, voy a terminar internada, esto no puede ser. Ah, bueno, y sí, debo estar cansada, es probable, capaz que necesito descansar o cambiar el colchón, no sé, buscarle la vuelta. Pero ¿se entiende desde dónde nos posicionamos? O vemos todo negativo y se intensifica la enfermedad en términos de Freud, o lo vemos de un lugar más, no sé si positivo, pero con otra esperanza, y las cosas pueden cambiar. Bueno, más o menos por ahí viene esto, y después avanza un poco más, ¿verdad? La palabra es la herramienta fundamental con la que un ser humano actúa sobre otro para provocar cambios internos. Y esto no es magia. Se trata de la capacidad de las palabras para generar afectos, lo que hablábamos hoy. Redirigir, ay Dios, me tranca la lengua. Redirigir la atención o despertar expectativas. Por eso Freud dice que ya no es misterioso pensar que las palabras pueden curar, sobre todo cuando el padecimiento también tiene raíz anímica. Ahora, si nosotros traemos este concepto al 2025, yo les puedo decir, bueno, sí, la palabra sana, pero también otras herramientas. Solo con las palabras podemos pasar 5 años en terapia. Necesitamos algo más rápido. Pero bueno, en este momento tenía sentido y la verdad es que sí, podemos entender que sea así. De todas formas, estas influencias no son siempre efectivas ni predecibles. No sabemos si podemos aliviar el sufrimiento del otro solo con la palabra. Los afectos, la voluntad, la distracción o la esperanza pueden sanar en algunos casos, pero fracasar en otros. Yo les puedo decir, chicas, no sé, si les duele algo, traten de distraerse. Vos me decís, suena fácil, pero capaz que no puedo. Bueno, más o menos a eso va. Depende mucho de la personalidad de cada uno, ¿no? Esto no depende tanto de la enfermedad en sí, sino de la individualidad anímica del paciente. Depende de su historia, su modo de sentir y su forma de relacionarse con el médico. Lo de su historia, siempre. El psicoanálisis en cualquier corriente, hay una historia que nos mantiene en un lado o en el otro, o con ciertas cuestiones, ¿no? En el modo de sentir, puede tener que ver también con la personalidad, como les decía, y en la forma de relacionarse con el médico, el psicoanálisis es fundamental, es un tema que vamos a dar más adelante, que tiene que ver con la transferencia. ¿Se acuerdan de algo de eso? ¿El concepto de transferencia lo han dado? Sí, o Creo sea, me que, acuerdo de leerlo, pero no me lo acuerdo bien en concreto. Básicamente habla de la relación con el médico y cómo esta puede ser positiva y ayudar, o puede ser negativa y se tiene que terminar el proceso. Por ejemplo, cuando... negativa era cuando proyectamos, ¿no? O Claro, ellos claro. proyectan. Sí, y por ejemplo, así como a grandes rasgos, no quiero meterme en eso porque va más Sí, adelante, sí, necesitan entender otras cosas antes, pero muchos casos que trae Freud tienen que ver con el enamoramiento del paciente al médico. claro. Entonces ahí es como, bueno, este tratamiento no puede seguir adelante, porque si el psicoanalista le dice que sí a todo del paciente, no lo está ayudando. En realidad lo está manteniendo en la enfermedad. Eso es un ejemplo. Puede ser, no sé, si yo tengo una paciente que viene a trabajar su forma de vincularse con su pareja y me viene a contar cada vez que viene a sesión que, no sé, que mi pareja es malo, que me hace sentir celos, que me hace esto, que me hace aquello, yo no puedo decirle que sí a todo, ay, qué horrible lo que te está pasando. Bueno, ¿qué hay de vos
¿no? Que podés mejorar para poder comunicarte mejor y poder transmitir lo que sentís, ¿no? Desde ahí habilitamos una mejoría. Y desde el otro caso de darle, digamos, la razón, vamos a poner, digamos, sobre la mesa otras cuestiones que va a ser reproducir siempre lo mismo y no hay cambio. ¿Ah? ¿Se entiende más o menos por dónde va? Por eso decía ahí la relación con el médico es importante. Este obstáculo, este obstáculo de que no todo se puede arreglar con la palabra, digamos, llevó a los médicos, una vez que reconocieron la importancia del estado psíquico en la cura, a dar un paso más. En lugar de esperar pasivamente que el paciente genere espontáneamente un estado emocional favorable, por ejemplo, que logre descargarse y decir lo que siente, comenzaron a desarrollar métodos para provocarlo de forma consciente y sistemática. Eh, se, se, mm, se les viene a la mente que puede ser cómo sigue después los métodos de estudio de... Métodos no. Sí, los métodos. Los métodos de tratamiento. ¿Qué viene después de la palabra? ¿Se dan cuenta? Capaz que se acuerdan, capaz que no, no pasa nada. ¿No es cuando él hace la hipnosis? Exacto. Ahí Es va. como, bueno, todo bien con la palabra, dice Freud. No lo dice así, pero lo digo yo. Sí, sí. Todo bien con la palabra, pero acá falta algo más. Porque ¿qué pasa con las personas que las palabras no le hacen efecto? Las palabras que el médico le pueda decir o que la persona exprese, ¿no? No es como muy simplista pensar que solo con la palabra nos curamos, dice Freud. Esta necesidad hace que Freud llame al moderno tratamiento anímico una práctica médica centrada en influir deliberadamente del aparato psíquico del enfermo para favorecer su curación. Lo va a nombrar más adelante, pero ya lo vamos a ir adelantando. Desde este enfoque surgieron distintas formas de intervención, algunas más directas y otras más comprensibles, como el modo en el que el médico se presenta ante el paciente, buscando generar confianza y simpatía. Esto es el vínculo, básicamente, ¿no? Se dice, en psicoanálisis y en otras corrientes, que el vínculo terapéutico es como el camino más importante para la terapia. Imagínense que no te caiga bien tu psicólogo. O imagínense que te sientas juzgado por el psicólogo. No se va a dar fluidez ahí, ni en psicoanálisis ni en cualquier otra corriente. ¿Ah? ¿Entienden por dónde va la cuestión? Bien, un poquito más. Bueno, esto de que no todos los pacientes se sienten igual de conectados con todos los médicos, acá habla en términos médicos porque es Freud, ¿no? Pero si lo bajamos a tierra, bueno, básicamente habla de esto que les decía. Yo siempre digo que existe un psicólogo para un paciente y un paciente para un psicólogo, ¿no? No todos los psicólogos podemos trabajar con todo tipo de personas. Y eso no solo tiene que ver con la formación que tenemos, ¿no? Especializados en adolescentes, especializados en violencia de género, especializado en trastorno obsesivo compulsivo, sino en yo, Tatiana, como psicóloga y María como paciente. Hay algo del orden de lo transferencial, que lo vamos a trabajar, que puede habilitar que se dé una cura o no. Algo que no les dije es que el concepto de cura, que veis como ustedes lo conocen, de hecho, es mermar, digamos, la enfermedad, es muy psicoanalítico también. En otras corrientes no hablamos de cura. ¿Está? Podemos hablar de, bueno, disminuyen los síntomas, baja el nivel de ansiedad, pero nunca hablamos de cura, por ejemplo, en TCC. Así que les tiro ahí para que tengan una pistita de que va un poco por ahí. ¿Qué más? Bueno, básicamente es lo que les dije recién. Bueno, acá un poco adelanta lo de la transferencia que hablábamos. Freud plantea que hay sentimientos como la ternura, la compasión amorosa o el apego emocional que deben quedar excluidos del vínculo, precisamente por la importancia vital y ética que conllevan. Por ejemplo, también mantener cierta distancia. En clínica se le dice distancia óptima a esto de, bueno, yo no puedo poner a llorar con el paciente. Sí, el psicoanalista puede sentir angustia, porque de hecho es parte de la transferencia, pero no debemos, digamos, abrazar simbólicamente ni físicamente a un paciente, ¿no? ¿Han escuchado como de esta parte, digamos, ética? Sí, a mí una vez incluso me pasó con una psicóloga que tenía, Mm. que en un momento yo tipo le conté una situación personal y ella me empezó a contar la historia con su padre.
No, Y ahí tipo, sí, y en ese momento, claro, ella se dio cuenta y me terminó derivando a otro profesional. tremendo. Claro, sí, sí. ¿Era psicoanalista ella? Sí, ¿Te acordás? Está. ¿Ahora sí, estás en terapia actualmente? sí, pero hago EMDR. Ahí va. Bien. Ya hace un tiempo, hace un año y medio más o menos que Ah, hago un ahí. montón. Igual Sí, está MDR como una técnica puntual, pero ¿sabés la base, o sea, la corriente desde la que trabaja? No no, creo que sea sinceramente psicoanálisis. no. Está, tranqui. No, porque bueno, siempre decimos, y es re importante, que una de las patas de nuestra formación es la propia psicoterapia, ¿no? Entonces, creo que si estás haciendo psicoanálisis, por ejemplo, si su psicólogo te dice puntualmente, hay un montón de cosas que las podés como entender de acuerdo a tu proceso también, ¿no? Está bueno como verlos de ese lugar. Sí. Bueno, nada, esta primera parte es lo que hablábamos de la transferencia. Qué bueno que igual terminó con una derivación, ¿no? Porque pudo cortar ahí. Sí, sí, sí. Sí, se dio cuenta enseguida, aparte de ese mismo día, y me dijo que me iba a derivar Claro. y me derivó. Sí, hubo algo ahí identificatorio, ¿no? Como que se vio reflejado en lo que a vos te estaba pasando y surgió ahí la angustia en ella. Bien, final feliz. Me he enterado de otras cosas, Sí. cuestiones así, pero no con tanto final feliz. No sé, me entero de la vida misma, pero también ves en las redes, ¿viste? En TikTok hay cada historia que te morís. Yo, Sí, yo me obvio. recuelgo porque me causa gracia, pero cuando lo pienso en estos términos es un montón. Claro. Bien, ¿qué más vinculado a esto? Bueno, el médico o el psicoanalista no deja de estar en un lugar donde puede ser, va a influenciar en la vida anímica del paciente, como dice acá, ¿no? Entonces, nada, hay momentos en los que puede influir sobre la voluntad o atención del enfermo y obtener resultados terapéuticos o no. Eso depende de cómo se da, como el caso que contaba Sole, según cómo se posiciona cada uno en ese lugar y si puede seguir adelante o no con el tratamiento. ¿Qué más de acá? Creo que por acá estamos. A ver si queda algo más de esto. Ah, después viene la hipnosis. Perfecto. Em, bueno, acá empieza a contar, digamos, cuál es el camino que va a seguir después que dice que la palabra ya no le es suficiente, digamos. Aunque ya se conocía de hace siglos, la hipnosis es como muy vieja. Fue en la década del 19 cuando se comprobó con más claridad que ciertas técnicas podían inducir a las personas un estado psíquico peculiar, que se asemeja al sueño, pero que no es exactamente eso. Y a esto le llamamos hipnosis. Freud describe, ¿alguna vez fueron hipnotizadas? No. No. Ni siquiera. No, les preguntaba porque no son psicoanalistas obviamente, no sé cómo se les llama igual a lo que estoy pensando, pero ahora se usa, hace muchos años ya, en eventos que llevan a personas que hipnotizan, que te hacen, no sé, yo, Sí. yo presencié en una fiesta, un trabajo, que le hacían comer una cebolla diciéndole que era una manzana. No, no, o sea, lo vi y literalmente pasa y las personas, no sé, el hipnotizador, le digo yo, le decía literalmente, no sé, estás muy triste o estás muy alegre y la persona actuaba así y no estaba armado, o sea, era algo muy, muy loco. Bueno, algo así es lo que hacía Freud. Freud describe con detalle ciertos procedimientos que inducen a la hipnosis. Mantener la atención fija en un objeto brillante, por ejemplo, escuchar un estímulo sonoro repetitivo, como el tic-tac de un reloj, es lo más conocido en cuanto a la hipnosis de Freud. Observar movimientos rítmicos como una mano que se mueve frente al rostro, pero también señala que es posible inducir la hipnosis mediante la palabra. Es esto de, bueno, vas a empezar a dormirte, tus párpados pesan, lo voy a probar si me sale. Que las piernas y los brazos ya no los podés mover. Bueno, va como a introducir por ese lado. Pero, como todo en la vida, la hipnosis también tiene sus limitaciones, ¿no? No, así como la palabra quedó corta, la hipnosis también, porque dice que la hipnosis no afecta a todos por igual. No sabemos de antemano tampoco quién puede ser hipnotizable y quién no. Yo puedo decir, no, este tipo no me. Ponerle en una fiesta, ¿no? Este tipo no me va a agarrar y me va a hipnotizar a mí que yo no creo en estas cosas. Y sin embargo me dio vuelta con una media, o al revés. Así que nada, se los tiro porque les puede pasar en algún momento. No saben de antemano. Algunas personas completamente sanas responden fácilmente a una hipnosis, por ejemplo, mientras que ciertos pacientes neuróticos, incluso enfermos mentales, pueden resistirse.
¿Y quiénes van a llegar generalmente o en estos momentos a la consulta con psicoanalista? Y probablemente pacientes neuróticos. Pero si no puedo hipnotizarlo, ¿cómo hago para curarlo? Entre comillas. Entonces ahí arranca como todo este dilema. El estado hipnótico tiene distintos niveles de profundidad. En los casos más leves, el sujeto puede experimentar una sensación de aturdimiento, una especie de relajación consciente, pero en niveles más profundos se puede alcanzar fenómenos espectaculares como el sonambulismo, que también se ejemplifica como si la persona estuviera sonámbula, donde la persona puede realizar acciones complejas bajo sugestión. Sugestión es este proceso que les contaba como en el ejemplo, un poco gracioso, pero es, bueno, llevar, digamos, a través de la palabra a que la persona haga o diga lo que vos le estás planteando, digamos. A pesar de que se le parece en algunos aspectos, la hipnosis no es un sueño común. Durante el sueño natural, ciertas funciones anímicas están ausentes, mientras que en la hipnosis se conservan muchas de ellas. Cuando estamos hipnotizados, podemos escuchar, por ejemplo. Podemos sentir olores. Están como activos todos los procesos cognitivos. Cuando dormimos, no. Solamente que tengamos un sueño muy, muy leve. ¿Se entendió por dónde va la hipnosis? ¿Algunas características? Sí. Sí. Vamos a repasar un poquito entonces. Las limitaciones. No todos los pacientes son igual de hipnotizables. Hay un tema de la obediencia, ¿no? La obediencia tiene un límite, dice. El paciente puede resistirse si la sugerencia va contra sus valores o deseos. Por ejemplo, acá pone el ejemplo de robar o desnudarse. Bueno, si me está diciendo, no sé, ponete a cantar una canción y yo sé que no me da, o sea, me da vergüenza cantar una canción, me voy a imponer a eso y realmente no voy a poder ser hipnotizado. Nada, acá dice robar o desnudarse porque tiene más que ver con un tema moral, pero un poco va por ahí. Otra cosa es que el síntoma no siempre se va. A veces, aunque la hipnosis funciona en otras cosas, el paciente no logra dejar el síntoma. En muchos casos la enfermedad tiene una raíz emocional más fuerte que el poder de la sugestión. Si ponemos en una balanza la profundidad de los síntomas con, digamos, con cómo funciona la sugestión o la hipnosis, bueno, a veces la enfermedad es mucho más fuerte. Si hablamos de un trauma muy profundo, no hay hipnosis. Es inabarcable todo lo que puede llegar a pasar. Los efectos pueden durar poco tiempo. Algunos síntomas desaparecen solo por un tiempo y luego vuelven. Esto puede llevar a que el tratamiento se abandone o a que el paciente se vuelva dependiente del médico y la hipnosis. Algo que lo podemos ver en la actualidad es, estoy buscando si tengo agua alrededor porque estoy seca. Algo que se ve en la actualidad es que, y lo vivo yo como psicóloga, ¿no? Clínica, cuando el paciente 3, 4, 5 sesiones y no aparece más. O te avisa que no puede ir más, entre comillas, o desaparece. Porque los psicólogos también somos gosteados, chicas. Acostúmbrense. Parece que no, pero pasa muy seguido eso, ¿no? Es impresionante, cada vez más. Habla No, un poco de la era en la que estamos viviendo, ¿no? sí, obvio. De la inmediatez, bueno, hago terapia psicológica, genial, invierto ahí un par de sesiones y fue. Pero ¿qué pasa? Sí, pero no tienen responsabilidad ni nada con el respeto hacia el otro que... Sí, más allá de eso, habla mucho de los propios síntomas de la persona, ¿no? Claro, también. Esta ansiedad de querer curarse rápido o de querer sanar rápido, llámesele como quieran. Se me fue la idea que iba a decir. Pero lo que pasa en estos casos es que hay un rebote de los síntomas. Porque a la segunda, porque los pacientes así como te abandonan, como te gostean, aparecen. Hola Tati. Y vos tipo, hola perdido, pasó un año, ¿no? Sí. Y claro, cuando vuelven a terapia, tienen más síntomas de los que vinieron al principio. Porque hay algo de esto, ¿no? De estos efectos placebo, o esto de, bueno, sé que estoy trabajando en mí, y obviamente la terapia psicológica está bueno pensar, o afirmo, que tiene como resultados bastante rápidos. O sea, el hecho de poder tener un espacio de escucha ya nos alivia el malestar. Pero de ahí a mejorarte, o de ahí a haber sanado una depresión profunda, es un montón. Está todo bien. O sea, yo defiendo obviamente la terapia psicológica, pero no es magia.
Y bueno, nada, eso. Se ve como eso ahora en estos tiempos. Voy a tomar agua. Este tema de acá abajo también es importante. Tampoco hay que tender que en el psicoanálisis pasa un poco más que en el TCC, el tema de la dependencia, ¿no? Mucha gente, no sé, tenemos sesiones los martes, ay, estaba esperando que llegara la sesión porque tengo que tomar una decisión importante. Por un lado está buena al principio, una persona está Bien. trabajando en tomar decisiones, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando pasa, no sé, más de 2 años de terapia y aún así necesito ir a mi sesión para tomar una decisión? ¿No está fallando el tratamiento ahí? Claro. Al principio sí puede ser normal, tipo bien y después no. Exacto. Pero bueno, todo eso es súper analizable en cada paciente, ¿no? Y Sí, no, obvio. y no lo tomamos solo, esto que vos decís, Guille, de la responsabilidad y todo, sí, yo lo Ujú. pienso, de hecho. Pero Claro. bueno, cero compromiso. Uno a veces rechaza pacientes nuevos porque tiene esa hora ocupada y después el paciente te deja de asistir. Pero va más allá de eso, va en, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué quiere decir cuando Claro. la persona te dice, no puedo venir más por temas económicos, pero sabés que lo está invirtiendo en otra cosa también? Entonces el dinero también habla, el dinero se puede analizar también, sí. Y si invierto en terapia psicológica o invierto en comprarme ropa, todo habla, ¿no? Todo tiene su razón de ser. En psicología es así, ¿vieron? Todo tiene una vuelta. Bien. ¿Qué les pareció este primer texto? Bien, a mí me quedó súper claro. Bien. Sí. La La idea verdad es que que siempre sí. ustedes vayan a repasar el texto y cualquier duda me van consultando clase a clase o después cuando repasemos, ¿ah? Pero más Claro. o menos, bueno, tenemos la palabra, la hipnosis, lo que ya les había comentado de esta relación médico-paciente y este otro concepto de afecto, ¿tá? De esta conexión de lo emocional con lo somático. Por ahí, teniendo en cuenta estos conceptos, ya estamos bien. Sobre todo los dos métodos, ¿no? Esta evolución que se da entre la palabra, que ya no era muy fiable, y la hipnosis. Bien, van a ver que en los tres textos, no tanto el concepto inconsciente, ¿cuál era el otro? ¿Este mismo? Ah, no, este es el que vamos a ver ahora. Este anterior que dimos, no quiero ir para atrás de nuevo. Y las 5 conferencias van a repetir conceptos, porque estamos en psicoanálisis, o sea, y es Freud. Entonces, probablemente acá traigamos algo que ya lo vimos recién, pero bueno, sirve para reforzar, pero además para conectar con otros conceptos. No va a traer represión suelta, va a decir en qué momento habla de represión. Cuando habla de chiste, cuando habla de síntoma, cuando habla de sueños. Y acá viene una pregunta. Eso que les nombré, ¿qué sería en el psicoanálisis? Manifestaciones. Muy bien. Habíamos hablado en la otra clase, entonces ya me Ahí va. acuerdo. Entonces no vale. No, Bárbaro. Sí, va por ahí. pero Eh, lo conté, no lo oculté. no, no, de verdad. Si no hubiese sido diferente porque yo digo, ay, qué aplicada, estuvo leyendo un montón. Sí, sí, no. Bien. Entonces, hasta ahora sí hablamos de inconsciente, pero no sabemos qué es inconsciente hasta ahora, ¿no? Es como, bueno, o sabemos, porque ya leímos otra cosa, y sabemos que está dentro de una de las teorías del aparato psíquico. ¿Ah? Hoy se las nombré por arribita, no sé en qué momento, pero esta división de la psiquis entre consciente, inconsciente, preconsciente, pueden encontrar este concepto como ICC, o sea, inconsciente ICC, preconsciente PSC, y después consciente la C nomás. Pero en este texto va directo a ese concepto, porque de hecho trata más o menos de eso y algún otro más. Bien, entonces se dice que en psicoanálisis el inconsciente no es simplemente lo que no se recuerda momentáneamente. Y se lo explico hablando un poco de consciente, para ver si se va entendiendo. Em, si yo me pregunto, bueno, ¿qué es el consciente? ¿Qué es estar consciente? Ahí puedo entender qué es lo que es estar inconsciente. Si yo digo ahora, bueno, de lo que yo puedo dar cuenta, yo soy consciente de que en este momento estoy en la clase con Guille y con Sole, y son las 21:34 y tengo una lapicera rosada en la mano. Eso estoy consciente. Ahora, em,
todo lo contrario sería, bueno, hay algo de lo que no puedo dar cuenta, ¿no? Yo no puedo dar cuenta de repente por qué tengo un poquito de ardor en la garganta. Está como ahí, pero no es del todo consciente el motivo, por ejemplo. Lo puedo buscar después, si así lo necesito. Como para arrancar eso, pero ahora vamos a ir puntualmente al texto. El inconsciente no es simplemente lo que no se recuerda momentáneamente, sino es un sistema activo de contenidos psíquicos que influyen en nuestro pensamiento, conductas, emociones sin que seamos conscientes de ello. Muchas veces decimos, che, tengo como una angustia acá en el pecho, pero no sé, será algo inconsciente, porque yo sinceramente estoy bárbara. ¿Les ha pasado? O nervios, Sí, ¿no? Es como, pero ¿qué te pasa, no? La primera pregunta, y si supiera, estaría genial, pero no, la verdad que no puedo dar cuenta de ello. Entonces, que sea inconsciente es obviamente lo contrario a lo consciente, porque es contenido psíquico no consciente, como les puse acá, pero es activo e influyente. Eso significa que siempre se está generando contenido inconsciente, digamos. E influye porque influye en este ardor de garganta o influye en este malestar o esta angustia o este nerviosismo. Una idea puede desaparecer de la conciencia y luego reaparecer intacta, por ejemplo, en recuerdos. En estos primeros conceptos de inconsciente trae mucho el concepto de recuerdo, ¿no? En qué momento traemos eso de lo que somos inconscientes. No sé, en terapia. Bueno, se va analizando un síntoma junto con un sueño que tuvimos, en psicoanálisis, obviamente, ¿no? Y bueno, en algún momento puede hacerse consciente de eso que estaba en el inconsciente. Esto indica que siguió existiendo de forma latente, pero que no éramos conscientes de ello. Lo inconsciente siempre estuvo ahí. Que no sea consciente no significa que no haya existido, ¿no? Es real lo inconsciente, realmente. Freud llama inconscientes a estas representaciones latentes que podemos inferir por sus afectos. Entonces, el contenido inconsciente se dice que son representaciones, ¿no? Como no puedo dar cuenta de ello, yo lo manifiesto de otra manera. Entonces, no sé, los nervios del examen los manifiesto con nerviosismo. Con nerviosismo, con síntomas físicos, por ejemplo. ¿Qué más puede ser? Estoy preocupada de algo, no me doy mucho cuenta, pero de noche no puedo dormir, ¿no? Todos estos procesos que se dan. ¿Me van siguiendo la idea? Vamos a ir sí, profundizando igual. Bien. Sí, sí. ¿Qué son estas representaciones latentes? Primero, esto va después igual, pero ya se los digo. Vamos a hacer la diferenciación entre latente y manifiesto. Lo manifiesto es lo que realmente sucede, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso de los sueños, que es donde lo vamos a dar, es el contenido real del sueño, que jamás vamos a saberlo a ciencia cierta, digamos. Y lo latente es lo que podemos dar cuenta de ello, lo que podemos explicar, que va a estar del orden de lo inconsciente y después lo podemos interpretar. Eso lo vamos a ver después, pero lo latente lo pueden ver también en sueños. Freud parte de una observación cotidiana. Una idea puede estar presente en nuestra conciencia y desaparecer, y luego reaparecer intacta como un recuerdo. Un ejercicio que yo hago siempre con los estudiantes es este ejercicio de, bueno, si yo te pregunto cómo se llama tu abuela materna, y les hago el ejercicio a ustedes, ¿se acuerdan cómo se llama su abuela materna? sí. Bueno, Sí. pero si yo no se los preguntaba, no estaba presente acá, ¿verdad? ¿O estaban pensando en ella? No. No. Entonces, algo inconsciente, es genial este ejemplo, algo inconsciente que estaba guardado ahí, lo hicieron consciente porque yo se los pregunté, si no, no pasaba. Es un recuerdo, está guardado en su memoria, ¿no? Esto implica que aunque no éramos conscientes de ello, la representación seguía existiendo en la vida psíquica, en estado latente. Yo no necesitaba saber el nombre de mi abuela materna en este momento, porque no viene al caso, ¿no? Hoy justo tuve esta reunión que les comenté. No, no fue con ustedes, fue con los de historia. Bueno, nada, tuve una reunión en una empresa donde hice un trabajo que tenía que ver con los riesgos psicosociales, ¿no? Como evaluar la salud mental a grandes rasgos de los trabajadores. Y uno de los gerentes decía, yo no puedo creer lo que me estás diciendo, porque en realidad esto no se nota así como entre pasillos, la gente se ve feliz.
Y yo le decía, bueno, en realidad las personas no es que están todo el tiempo pensando en lo que están disconforme de la empresa. No van a venir a decírtelo, a golpear la puerta, che, mirá que estoy disconforme porque no me das horas para ir al médico. Sino que como yo se lo pregunto, porque en el cuestionario estaba, bueno, ¿te sientes, no sé, conforme con las políticas de la empresa sobre la flexibilidad horaria? Entonces ahí es como, ¿se entiende a lo que voy? Y ahí la gente, bueno, empieza a explayarse. Sí, mirá, me gusta esto, pero no me gusta esto otro. Y un poco, obviamente, no se lo explicaba en estos términos, pero es un ejemplo claro. Eh, Ellos van a decir algo de lo que les está pasando porque se lo estamos preguntando. No porque estén todo el tiempo maquinando con que la empresa no le da horas. ¿Ah? Vamos con una cita. Una representación inconsciente es una de las que nosotros no nos percatamos, a pesar de lo cual estamos dispuestos a admitir su existencia sobre la base de otros indicios y pruebas. Sabemos que está ahí y lo vamos a ir a buscar cuando lo necesitamos. Lo mismo pasa con los estudios. No necesariamente estamos pensando en neurobiología todo el tiempo. No, entendemos alguna cuestión y lo vamos guardando. Y cuando vamos al examen, traemos del inconsciente al consciente para poder responder. ¿Vamos bien, chicas? Sí. Sí. Bien. Acá trae un ejemplo clínico que está extraído del texto, obviamente, ¿no? En el experimento de Bergheim, una persona es hipnotizada y recibe la orden de hacer algo. Por ejemplo, mover una silla. Media hora después de despertarse. Al despertar, no recuerda la orden ni el estado hipnótico, pero llegado el momento cumple la acción sin saber por qué. La acción se realiza con conciencia, pero el motivo sigue siendo inconsciente. Ahí se da como, bueno, algo quedó inconsciente, pero aún así pudo hacer de eso algo consciente. ¿Cómo demuestra eso? Que la orden quedó alojada en el inconsciente como información, ¿no? Algo que sucedió. Que el inconsciente puede dirigir acciones conscientes sin que seamos conscientes del origen de ese impulso. Parece un trabalenguas. Después lo leen tranquilo igual y lo vamos viendo. Freud rompe con esta visión y dice que la vida anímica es más amplia que la conciencia. La vida anímica, inconsciente, ¿no? Todo lo que se guarda ahí. Los síntomas, los sueños, bueno, todo lo que queda ahí guardadito como hablábamos recién. La psicología desde el psicoanálisis puede y debe explicar fenómenos como la memoria, los olvidos, los actos fallidos, los síntomas, recurriendo al inconsciente. Los actos fallidos, ¿les ha pasado? ¿Saben lo que es primero? Cambiarle el nombre a una persona, ir a un lugar y no era ese lugar, ¿no? Esas fallas se dan lapsus en el lenguaje, ¿no? No sé, si estás pensando mucho en una persona, le cambias el nombre y le decís a esa persona. En realidad habla también, ¿no? De que en ese momento tu preocupación iba por otro lado. No estaba tan presente la persona que tenés enfrente cuando cambiamos el nombre. Todo un tema. Mientras no le pase con sus novios, está todo bien. Hay ser malío, si no. Vamos a seguir un poquito más. El inconsciente no es un simple almacén de recuerdos, sino un sistema con sus propias reglas que influye constantemente en nuestra vida mental. Cuando tenemos molestia, cuando tenemos miedos, ansiedades, todo está como ahí. No es que esté continuamente temblando de miedo y con ansiedad, pero sí va a salir cuando algo del entorno así lo permita manifestar, ¿no? Como va a aflorar en algún momento. Este concepto permite entender fenómenos inexplicables desde una mirada consciente racional, como la repetición de errores, los sueños o ciertas enfermedades psicosomáticas. Lo de los psicosomáticos ya lo venimos hablando. Los sueños también, por esto que les decía del contenido, que ahora después lo vamos a ver, la que viene. Y la repetición de errores también, ¿no? Como a pesar de cometer errores justamente, a veces se repiten. Esto está muy asociado a esto de lo que queda guardado en el inconsciente y capaz no queda tan resuelto como pensamos. Cuando volvemos a recaer en una relación tóxica, ¿no? Como que yo no pensé que había aprendido, que no era por acá, y allá vamos de nuevo. Bueno, hay algo ahí que es súper trabajable en terapia. Entonces, les traigo acá como una cita de esta parte. No le afloró a la conciencia íntegramente, sino solo la representación del acto por ejecutar. A ver, en los sueños van a aparecer algunas cuestiones de deseos, de miedos, de ansiedades, pero no va a aparecer eso como real. Va a aparecer una representación de eso. Por ejemplo,
Cuando nosotros soñamos que estamos embarazadas siendo mujeres, no es que no es que estamos embarazadas. En realidad puede hablar de que estamos comenzando algo nuevo, de que estamos, no sé, cambiando de trabajo, que algo se está gestando, ¿no? Esto es me acuerdo de esto de pedo, porque en realidad yo no soy psicoanalista y no sé nada de interpretación de sueños, pero es un ejemplo clave para entender un poco esto. ¿Se entiende? O sea, la representación es lo que se puede como llegar a interpretar de eso, pero nunca vamos a saber a ciencia cierta absolutamente todo lo que está en el inconsciente. Aún entonces permanecieron inconscientes todas las otras ideas asociadas con esta representación. Además, otra cosa, en psicoanálisis no vamos a, en el caso de que sean psicoanalistas ustedes después, no van a interpretar solo un síntoma y van a decirle a la persona, bueno, este síntoma tiene que ver con esto, esto y aquello. Un día les va a llevar un síntoma. Che, mirá, ¿no sabés? Ayer me levanté con un dolor en este pie. A la siguiente sesión, no sabés lo que soñé. Soñé con un pedazo de una película, pero que en realidad era yo la que estaba en la película. Y bla. Y después, no sé, mismo en la sesión a la psicóloga le hacemos un chiste. Entonces, el psicoanalista va a analizar todo eso junto, no va a estar separado. Y ahí conecta todas las representaciones. Y ahí es cuando se supone que, yo nunca fui a psicoanalista ortodoxo, pero se supone que ahí te transmiten la interpretación que hizo sobre eso. Ahora no sé bien cómo, si hay algún psicoanalista ortodoxo todavía de esa manera. Bien, déjenme ver cuánto queda porque capaz podemos conectar con lo que viene después. De este texto voy a ir un poquito para atrás, así toman apuntes. Nada, por ahora vendría a ser como, bueno, mismo como es el texto, ¿no? Nota sobre el concepto inconsciente. Es un poco por ahí. Como esto en que está negrito es el concepto extraído del texto, después ustedes se fijan igual y lo pueden complementar con algo más. Esto de las representaciones latentes también. Esto de la vida cotidiana, este ejercicio que hicimos cortito del apellido, del nombre, perdón. Bien. Acá traigo otro caso clínico que también lo presenta Freud en este texto, que es el siguiente. Una mujer histérica vomita sin razón física. Analizada se descubre que inconscientemente cree estar embarazada, aunque no tenga conciencia de esa idea. En ataques histéricos las acciones del cuerpo producen escenas traumáticas que no son recordadas conscientemente, pero actúan en el cuerpo como si lo fueran. La vida anímica del paciente histérico rebosa de esos pensamientos eficientes pero inconscientes. Eso lo podemos también, no sé, pensar en otros casos que a nosotros mismos nos pasa a veces, ¿no? No es que, a ver, ¿qué puede ser? No es que me estoy enfermando, capaz que lo que me está sucediendo es que no tengo energía porque estoy mal en mi trabajo, estoy siendo explotado en mi trabajo, entonces no es que realmente me enfermé. Hay algo ahí, una energía, digamos, ahora después lo vamos a ver igual, otros conceptos, pero hay algo que me mantiene como ahí, ¿no? Que no es realmente una enfermedad, sino que es algo que no me permite ir hacia ese lugar donde encuentro más trauma, ¿no? Por eso esto del ejemplo de la escena traumática. Bueno, un poquito más sobre esto y ya cortamos porque se van a ir con la cabeza chumbón. Un poquito más de esto. Hoy les nombré una de las teorías del aparato psíquico, ¿no? Acá tienen todo, consciente, preconsciente, consciente. La psicología solía pensar que todo pensamiento inconsciente lo era por debilidad y se volvía consciente cuando ganaba fuerza. Esto es todo lo contrario. Hay ciertos pensamientos latentes que no penetran en la conciencia por intensos que sean. O sea, lo inconsciente, pasando la palabra simples, es lo más importante de nuestra vida anímica. Todo eso que dejamos alojado en el inconsciente, que después nos vamos dando cuenta, es lo más importante, ¿no? Cuando llegamos, ¿les ha pasado, chicas, de darse cuenta, tipo, de cuestiones que les blanquea toda la situación? Es tipo, claro, con razón, ¿no? Es algo muy de la vida cotidiana. A partir de esto propone una nueva diferenciación. Hasta ahora solamente ha hablado de inconsciente y ahora agrega estas dos instancias, instancias psíquicas se les puede decir, o otras dos partes del aparato psíquico, que es el preconsciente. Son pensamientos latentes que pueden hacerse conscientes fácilmente.
que no están reprimidos, que simplemente están fuera de foco. Se escucha la computadora ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Ahí la... Tranqui. Entonces, vendría a ser algo así como si dividiéramos la cabeza, esto es una chotada, porque no tiene nada que verlo, no está ubicado en el cerebro las instancias psíquicas, pero si dividiéramos la cabeza, acá tendríamos lo consciente, en el lóbulo frontal, de hecho está un poco vinculado igual, neurológicamente hablando. En el lóbulo frontal estaría el consciente, el preconsciente sería la puertita que tenemos en el medio, ¿no? Y lo inconsciente sería todo lo que está detrás. Y es la parte como más grande, les diría. Porque imagínense de todo lo que nos pasa en el día, de todo lo que soñamos, de todo lo que pensamos, hay mucho de lo que queda en el inconsciente, básicamente. Repito, preconscientes son estos pensamientos latentes que pueden hacerse conscientes fácilmente, están más cerca de ser conscientes. Y no están reprimidos. Hasta ahora no dimos el concepto de represión. No se preocupen que lo vamos a dar. Y bueno, y el inconsciente, como ya veníamos diciendo, pensamientos intensos, con eficacia psíquica, pero reprimidos y activamente excluidos de la conciencia. Hay algo, hay una fuerza ahí, demasiado fuerte, que vamos a ver que es la represión vinculada a la resistencia, que no permite que estos pensamientos sean conscientes. Y la mayoría de las veces tiene que ver con si yo traigo a la conciencia algunos recuerdos, me genera angustia. Entonces, mejor ni tocarlos, ¿no? Mejor ni nombrarlo. No sé, a mucha gente le pasan procesos de duelo, por ejemplo. Es como, quiero procesar el duelo, pero no quiero nombrar a esa persona. O no quiero pasar por un lugar que yo iba con esa persona, ¿no? Entonces, un poco ahí, nuestro mecanismo de defensa es dejar guardado. Y bueno, que salga cuando tiene que salir. Muchas veces pasan muchos años. Y cuando sale, ¿en qué formato sale? En un síntoma, por ejemplo. ¿Ah? O se va a manifestar a través de muchos sueños vinculados a eso. Va un poco por ahí la idea. ¿Se entendió la diferencia entre preconsciente e inconsciente? Sí. ¿Ah? Por un lado lo no reprimido y por otro que es más cercano. Y por otro lado lo inconsciente que es más profundo todavía. Vamos a dejar acá, chicas. Me voy a anotar hasta dónde fuimos. Sí, avanzamos un montón igual. Página 28.